Cualquier novedad desde Madridejos nos pides paso. El doble crimen cometido esta semana por un aristócrata en la calle Serrano de Madrid, seguro que lo recuerdan, no tenía licencia él de armas, según ha reconocido la Guardia Civil, ha traído a España un debate que parece propio de Estados Unidos. ¿Es legal tener y usar un arma en casa? Vamos a preguntárselo ya a Mercedes Requena Fernández, abogada de Legalitas. Buenos días, Mercedes. Hola, buenos días. Más allá de este caso concreto que ha salido a la luz pública, ¿qué dice en España la normativa sobre tenencia y posesión de armas? En España, en general, hay una prohibición para la tenencia y uso de armas. Está sujeto a un control muy exhaustivo por parte de las autoridades. Entonces, se autoriza todo aquello o se permite todo aquello que tenga una autorización o una licencia concreta. Pero partimos de una prohibición general. Una licencia, entonces, para caza o para práctica deportiva, ¿solo puede utilizarse en los lugares habilitados? Efectivamente, va a estar sujeto a concesión de licencia con unas condiciones determinadas, tanto de obtención como de control y, por supuesto, también de uso, que va a estar limitado al uso autorizado y en los lugares establecidos, en los lugares autorizados, simplemente. ¿Hay algún arma que esté prohibida en España en todos los casos? Sí, hay muchas que están totalmente prohibidas. Pues normalmente aquellas que puedan imitar armas reales, aquellas que puedan ser armas trucadas. En realidad la lista de armas prohibidas es muy extensa porque, como comentaba, prácticamente todo está prohibido de base. Es más corto quizá decir cuáles pueden estar autorizadas puntualmente, que son las que tienen un uso específico: caza, actividades deportivas, defensa. El resto todo está prohibido. ¿No son tampoco legales los spray de defensa personal ni las defensas eléctricas o de goma? No, no lo son. Solo personas con habilitación, como cuerpos y fuerzas de seguridad, pueden tener en un momento dado uso de algunos de este tipo de armas. Y en general, sprays, por ejemplo, o cualquier arma con aerosoles o que pueda arrojar productos nocivos, están totalmente prohibidas. Pero, como todo, en este reglamento puede tener excepciones. Hay algunos casos en que los sprays pueden tener autorización del Ministerio de Sanidad y en ese caso sí pueden ser vendidos y utilizados, pero solo algunos muy concretos. Y en cuanto a las armas blancas, ¿qué tipo de cuchillo o de machetes no están autorizados? Ninguno, básicamente ninguno. No están autorizados ningún tipo de machete. Armas blancas, se entiende que no están absolutamente prohibidas aquellas de menos de 11 centímetros de hoja. Bien, pero el resto no está autorizado para el uso del público general. Entonces, llevar una navaja en el bolsillo, que desde luego es algo que, pues que se ha hecho porque tiene un uso al final muchas veces alimentario en nuestros pueblos, en el campo, ¿eso sí está permitido si las dimensiones son inferiores? Realmente no. No está incluido entre las prohibiciones absolutas porque el reglamento solo recoge las armas blancas de más de 11 centímetros de hoja. Pero lo cierto es que son habituales los procedimientos sancionadores para todo este tipo de navajitas que se suelen llevar, pues efectivamente, para trabajo, para uso alimentario, para uso como herramienta cotidiana o las que se compran simplemente como decoración. En principio puede defenderse que no es un arma prohibida porque no está así regulada en el reglamento, pero si lo llevamos encima tenemos que ser conscientes que pueden abrirnos un procedimiento sancionador. Es que eso nos afecta muy de cerca aquí en Albacete, que tenemos una industria cuchillera, pues importante, ¿no? Y muchas veces, como dices, pues a lo mejor son navajas que se compran también, pues como recuerdo, como artesanía, ¿no? Entonces, Sí. Pues importante precisar. ¿Qué requisitos debe reunir, Mercedes, una persona para la tenencia de armas? Bueno, para la tenencia de armas, para la obtención de una licencia, va a tener que pasarse una serie de pruebas psicotécnicas. Básicamente, la persona que porte el arma tiene que ser alguien que no pueda constituir un riesgo para sí mismo o para los demás. Ese es el punto principal. Además, no es solo un requisito de obtención, sino que es un requisito de mantenimiento. ¿Vale? Tengo que tener condiciones físicas y también condiciones en no tener una incapacitación, no haber demostrado previamente haber sido un riesgo para las personas, no tener condenas a lo mejor por daños a terceros. Es más un requisito que supone justificar que soy capaz de tenerla sin suponer un daño para los demás. Luego, por supuesto, presentar una serie de documentación obligatoria. Pero en cuanto al requisito personal, el estar en condiciones psicofísicas.
¿Qué tipo de licencias hay en nuestro país y en qué se diferencian? Bueno, sería muy largo entrar en esto, pero básicamente podemos decir que hay 5 tipos de licencias que van a diferenciarse pues en función del tipo de arma, ¿vale? La documentación para presentar es diferente en cada caso. Bueno, pues el plazo de renovación va a variar también, pero se diferencian en el tipo de armas. Hay una para revólveres, hay una para armas de caza, armas largas, hay otra para actividades deportivas, hay para armas de defensa y vigilancia. Esos son lo que serían las licencias de armas. Van de numeración desde la B hasta la F. Son 5. Y luego, por otro lado, para armas también se denominan armas tipo Airsoft, las pistolas de aire comprimido y esas cuestiones. Existe otra tipología que son tarjetas, la tarjeta B. ¿Hay normativa? Entonces, ¿hay normativa también para cómo debemos guardar esas armas en caso de tenerlas en casa? Sí, todo lo que regula el reglamento para obtención, para tenencia, para uso, siempre va orientado a una máxima seguridad. Ese es lo que pone el foco este reglamento, en el control. Entonces, también en cuanto a cómo guardarlas. Hay que tenerlas siempre de forma que la persona que tiene la licencia pueda controlar que nadie acceda a ella, que no haya un uso inadecuado, y también establece la necesidad de guardar la munición de forma separada. Como te digo, se intenta que siempre haya un control absoluto para que haya el menor riesgo posible. ¿Dónde se expiden las licencias de armas? La Guardia Civil. Bueno, las que hemos comentado de Airsoft son tarjetas, no licencias, las expiden los ayuntamientos, pero el resto todo intervención de armas de la Guardia Civil. En general, ¿somos un país o una comunidad que tiene armas? Evidentemente no es como en Estados Unidos, porque es compra libre, pero en proporción a otros países europeos, ¿cómo estamos? Desde mi punto de vista, no, porque está tan limitado el acceso, el uso, la tenencia, el mantenimiento, que solo para usos muy específicos, y no es tan habitual. Un uso de caza, un uso recreativo no es algo que esté tan extendido. Entonces, no, desde mi punto de vista no tenemos un acceso generalizado o muy amplio a las armas en el domicilio. Mercedes, no queremos desaprovechar la ocasión para preguntar por un caso reciente, seguramente haya llegado a tus oídos en Ciudad Real. Hace apenas un mes salió de la cárcel bueno, pues un señor, tiene medidas cautelares, es un anciano que mató con su arma a un presunto asaltante a su finca. Y bueno, en realidad es un ejemplo de que podemos tener armas para una situación concreta, licencia para algo en concreto, pero bueno, pues no para defenderse de un asalto. Es un caso complejo porque es un caso en el que se habla también de la defensa personal. Claro, lo que pasa es que ahí estaríamos entrando en cuestiones penales. Si ha habido necesidad de defensa, no ha habido necesidad. Pero respecto al tema que comentamos de la tenencia o no de armas, efectivamente a mí me autorizan la tenencia y el uso para una actividad concreta. Eso no quiere decir que yo luego tenga carta blanca para utilizarlo para todo lo demás. Entonces, entiendo que en ese tema, el tema de defensa afecta a cuestiones de argumentos legales a nivel penal, pero no tenía esa persona, una persona que tiene licencia en su casa, no tiene autorización para utilizarla para nada más allá de lo que está autorizado. Su uso de caza, su uso de vigilancia, su uso de actividad deportiva, nada más. Mercedes Requena, abogada de Legalitas, muchas gracias por atendernos y por aclararnos algunos puntos sobre la tenencia y las licencias de armas. Gracias. Gracias a vosotros, muy buen día. Son las 10:23 de la mañana ya.